¿Y si te dijera que estamos viviendo el capítulo más oscuro y más glorioso de toda la historia humana? Que ya no es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. El profeta Daniel, hace más de 2 milenios, vio lo que muchos aún no comprenden, un tiempo de angustia sin precedentes, una batalla invisible y una promesa para los que sean hallados fieles. Este no es un mensaje de miedo, es una advertencia del cielo. Porque mientras el mundo se sacude, los que conocen a su Dios se preparan. Lo que fue sellado, hoy comienza a abrirse. Y tú estás a punto de descubrirlo. Daniel capítulo 1. El sonido de las trompetas de guerra se había desvanecido, pero el eco de la tragedia aún resonaba en las calles vacías de Jerusalén. El rey Nabucodonosor de Babilonia había tomado la ciudad. Era el inicio de un exilio que marcaría para siempre la historia de Israel. En medio de esa oscuridad, el destino de 4 jóvenes iba a cambiar no solo su vida, sino el curso del relato bíblico. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron elegidos por su linaje y sabiduría para ser llevados al palacio del rey babilonio. Este capítulo, aparentemente introductorio, encierra una lección profunda sobre integridad, convicción y fe bajo presión. Babilonia no era solo un imperio militar, era un sistema. Un sistema que absorbía culturas, modificaba identidades y moldeaba a los más inteligentes para servir al rey. Al llegar, estos jóvenes hebreos fueron rebautizados con nombres caldeos. Daniel pasó a llamarse Belsasar, Ananías fue llamado Sadrac, Misael se convirtió en Mesac, y Azarías en Abed-Negó. Este acto no era solo simbólico, era un intento de borrar su identidad y adoctrinarlos completamente. En aquella cultura, el nombre implicaba propósito y destino. Cambiarlo significaba reescribir quiénes eran. El rey ordenó que estos jóvenes comieran de la mesa real, una dieta que representaba abundancia, pero también impureza según la ley de Dios. Daniel, sin saber aún el plan completo que Dios tenía para él, tomó una decisión audaz: no contaminarse. Propuso al jefe de los eunucos una prueba de 10 días, comiendo solo legumbres y bebiendo agua. En este punto, es importante entender que en la ley mosaica había restricciones alimentarias estrictas. La comida del rey probablemente había sido ofrecida a ídolos, y consumirla equivalía a participar de esa adoración pagana. El jefe de los eunucos, encargado de la formación de los jóvenes, temía que Daniel y sus amigos se vieran más débiles que los demás y él pagara las consecuencias. Pero Dios ya estaba obrando. Había concedido gracia y buena voluntad a Daniel delante del encargado. Tras acceder a la prueba, el resultado fue sorprendente. Al cabo de los 10 días, los rostros de los hebreos lucían más saludables que los de los jóvenes que comían del banquete del rey. Esta no fue una simple cuestión de dieta, fue una manifestación de la bendición divina sobre la obediencia. Al final del periodo de formación, Nabucodonosor mandó traer a todos los jóvenes. Entre ellos, Daniel y sus compañeros destacaron por su sabiduría, entendimiento y discernimiento. Se dice que en todo asunto de sabiduría e inteligencia, el rey los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos de su reino. Este número no debe tomarse como una cifra literal, sino como una expresión de superioridad absoluta. Dios los había exaltado por su fidelidad. Desde una perspectiva narrativa, este capítulo establece el tono para todo el libro. No se trata solo de historias de milagros, sino de cómo la fidelidad personal a Dios puede impactar estructuras de poder en el mundo. Daniel y sus amigos no protestaron con violencia ni escaparon del sistema. Permanecieron en él, pero no se dejaron transformar por él. Su identidad estaba anclada en el Dios de Israel. El texto menciona que Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. A Daniel, además, le fue concedido el entendimiento en toda visión y sueños. Esta es una clave profética que anticipa los capítulos posteriores. El don de discernimiento no nace de la preparación humana, sino de la comunión espiritual con Dios. La sabiduría del cielo supera cualquier sistema académico de la tierra. A diferencia de otros jóvenes que quizás vieron en Babilonia una oportunidad para enriquecerse, Daniel y sus amigos vieron una prueba. El destierro no los convirtió en víctimas,
sino en embajadores. A pesar de haber sido despojados de su tierra, templo y libertad, conservaron lo esencial, su fe. En este contexto, su testimonio silencioso brilló más que cualquier discurso. La estrategia de Babilonia era lenta pero efectiva: cambiar la lengua, la dieta, el nombre y la lealtad. Pero en estos jóvenes se encontró una muralla espiritual que resistió con mansedumbre y firmeza. No necesitaron levantar pancartas. Su obediencia silenciosa fue más ruidosa que cualquier rebelión. Y ese tipo de testimonio tiene poder. Es necesario notar que Daniel nunca actuó desde la arrogancia, sino desde el respeto. No desafió al sistema con hostilidad, sino con sabiduría. Propuso una alternativa, ofreció una solución. Esta actitud permitió que incluso sus superiores fueran tocados por la mano de Dios. El respeto no cancela la convicción, la fortalece. Este capítulo también enseña algo poderoso sobre los procesos. No todo se resolvió en un día. Fueron 3 años de formación. La fidelidad de estos jóvenes no fue un evento, sino una disciplina. Cada día en el palacio era una oportunidad para ceder o permanecer. Y cada día, eligieron lo correcto. La fidelidad no es un acto espontáneo, es una constancia interior que se prueba en lo secreto. Otro detalle que no debe pasar desapercibido es la frase final del capítulo: y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Esta línea abarca más de 70 años. Es un resumen de permanencia, de influencia continua. Mientras imperios caían y reyes cambiaban, Daniel seguía allí, firme, íntegro, útil para Dios. La historia de Daniel capítulo 1 nos deja una pregunta: ¿es posible ser fiel a Dios en un ambiente contrario a la fe? La respuesta es sí. No solo es posible, sino que es necesario. El mundo necesita más que nunca de hombres y mujeres como Daniel, que vivan su fe con sabiduría, sin esconderse, pero tampoco sin pelear por orgullo. Una fe que brilla con firmeza y gracia. La lección aquí no es solo para jóvenes. Es para todo aquel que se siente extranjero en un sistema que no honra a Dios. Sea en la universidad, el trabajo o en el entorno social, la presión para conformarse es real. Pero también es real la ayuda divina para resistir. Dios honra a los que le honran. No se trata de ser perfectos, sino de ser constantes. Daniel no sabía que se convertiría en profeta, ni que su libro sería leído por millones. Él solo sabía que no quería deshonrar a Dios. Lo demás fue consecuencia de esa decisión diaria. Este capítulo nos desafía a revisar nuestras pequeñas decisiones, esas que parecen insignificantes, pero que son puertas al destino. No es casualidad que esta historia sea enseñada desde la infancia. Habla de valentía sin violencia, de fe sin arrogancia, de convicción sin imposición. Habla de una espiritualidad firme en medio de un mundo cambiante. Y lo más hermoso de todo, muestra que Dios nunca se queda al margen cuando sus hijos deciden honrarle. Hoy, el mundo sigue siendo una especie de Babilonia moderna. Nos ofrece nombres nuevos, placeres rápidos y verdades alternativas. Pero el mensaje de Daniel resuena aún más fuerte: no necesitamos gritar para ser escuchados. Solo necesitamos permanecer fieles, incluso en tierra extraña. Allí es donde Dios nos levanta y demuestra que su poder no depende del lugar, sino de los corazones que le obedecen. Daniel capítulo 2. La noche cubría los palacios de Babilonia con su habitual majestuosidad, pero esta vez no había descanso para el rey. Nabucodonosor, el soberano de la ciudad más poderosa de la tierra en aquel entonces, se levantó sobresaltado. Había tenido un sueño inquietante, uno que lo perturbó profundamente. No era un sueño cualquiera, era un mensaje velado, uno que venía del cielo, aunque él aún no lo comprendía. Como narra Daniel capítulo 2, versículo 1, en el 2.º año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Desesperado por comprender su visión, el rey convocó a los sabios de su reino, magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Sin embargo, Nabucodonosor no solo deseaba una interpretación, él exigía que le revelaran el contenido del sueño,
pues ya no lo recordaba con claridad. Esto planteaba una exigencia imposible para los sabios de Babilonia, quienes replicaron que ningún hombre podía hacer tal cosa, y que solo los dioses podían revelarlo. En un arrebato de furia, el rey decretó la ejecución de todos los sabios del imperio, un castigo extremo que incluía a Daniel y sus compañeros. Cuando Daniel fue enterado del edicto, respondió con prudencia y sabiduría. Solicitó audiencia con el rey para pedir tiempo y prometió que revelaría el sueño y su interpretación. Esta actitud no fue fruto de la arrogancia, sino de la fe. Daniel sabía a quién acudir en momentos de crisis. Junto con Sadrac, Mesac y Abed-Negó, oró fervientemente al Dios del cielo. Y como dice Daniel capítulo 2, versículo 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. La oración de Daniel no fue solo un clamor desesperado, fue también un acto de adoración. Reconoció que Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, y pone reyes, da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos, Daniel capítulo 2, versículo 21. Antes de ir ante el rey, Daniel honró al verdadero Rey del universo. Esa conexión espiritual es lo que lo diferenciaba de los demás sabios. Él no adivinaba ni especulaba, él escuchaba al Dios que revela los secretos. Cuando Daniel se presentó ante Nabucodonosor, lo hizo con humildad, dejando claro que la revelación no provenía del mismo, sino de Dios. El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, Daniel capítulo 2, versículo 28. Esta afirmación fue poderosa. En un ambiente saturado de ocultismo y superstición, Daniel redirigió toda gloria a Dios. Entonces, comenzó a describir el sueño. El rey había visto una gran imagen, imponente y resplandeciente. Su cabeza era de oro fino, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies una mezcla de hierro y barro cocido. Mientras contemplaba la imagen, una piedra fue cortada, no con mano humana, y golpeó los pies de la estatua, haciéndola añicos. Luego, esa piedra se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Esta visión no solo era simbólica, era profética. Daniel explicó que la cabeza de oro representaba al propio Nabucodonosor, el primer gran imperio. Tú eres aquella cabeza de oro. Daniel capítulo 2, versículo 38. Después de él vendrían otros reinos, el de plata, inferior al suyo, seguido por uno de bronce que dominaría la tierra, y luego uno fuerte como el hierro, que todo lo quebranta. Finalmente, los pies de hierro mezclado con barro señalaban un reino dividido, débil e inestable. Este desfile de metales no era aleatorio, representaba la sucesión de imperios humanos desde Babilonia hasta el tiempo del fin. El énfasis del sueño no recaía solo en los metales, sino en la piedra. Aquella piedra, cortada sin intervención humana, destruyó la estatua por completo. Esta imagen representaba un reino diferente, eterno, no humano. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Daniel capítulo 2, versículo 44. Era una clara referencia al reino de Dios, que superaría y reemplazaría todos los reinos humanos. Este capítulo revela una cosmovisión impactante. Los imperios humanos, por poderosos que parezcan, tienen fecha de caducidad. Son gloriosos en apariencia, pero inestables en su fundamento. La estatua tenía una cabeza valiosa, pero unos pies frágiles. Todo el poder del mundo está destinado a caer ante el reino de Dios. Esta es una advertencia para cualquier civilización que confíe en su fuerza sin reconocer al Creador. Lo más impresionante es que este mensaje fue dado no a un profeta, sino a un rey pagano. Dios se reveló a Nabucodonosor, no para exaltarlo, sino para mostrarle que su reinado era solo una pieza en el plan eterno. A través de Daniel, Dios lo confrontó con la realidad de su transitoriedad. En ese momento, el rey quedó asombrado y se postró ante Daniel, no en adoración a él, sino reconociendo al Dios que lo había enviado. Nabucodonosor declaró: «Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses,
y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, Daniel capítulo 2, versículo 47. Esta confesión fue poderosa viniendo del hombre más poderoso de la tierra. Aunque aún no se había rendido completamente al Dios de Israel, había reconocido su poder. Esto marcó el inicio de un proceso que culminaría en capítulos posteriores. El rey premió a Daniel con grandes honores y lo puso como gobernador de toda la provincia de Babilonia. Además, a petición de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego también fueron puestos en puestos de autoridad. Esta escena muestra cómo Dios no solo protege a sus fieles, sino que los promueve en medio de sistemas ajenos, para que ejerzan influencia desde dentro. Pero más allá de los honores, lo verdaderamente importante fue que el mensaje del cielo fue entregado. El sueño, que al principio parecía una amenaza de muerte para los sabios, se convirtió en una oportunidad para revelar el plan divino. En este capítulo, Dios mostró que Él no solo conoce el futuro, sino que lo dirige. Cada metal de la estatua ha sido interpretado por muchos estudiosos como representaciones históricas: Babilonia, oro, Medo-Persia, plata, Grecia, bronce, Roma, hierro, y una futura confederación dividida, hierro mezclado con barro. Pero más allá de las interpretaciones históricas, el mensaje esencial es que solo el reino de Dios perdura. La piedra no cortada con mano humana es símbolo del Mesías, Jesucristo, quien establecerá un reino eterno. Esta imagen es retomada en el Nuevo Testamento, cuando Jesús se describe a sí mismo como la piedra que desecharon los edificadores, Mateo capítulo 21, versículo 42. Él es esa roca firme que derriba las estructuras humanas para establecer el gobierno eterno de Dios. Este capítulo también nos enseña a acudir a Dios en los momentos más críticos. Daniel no tenía todas las respuestas, pero sabía a quién preguntar. Su fe práctica, su oración comunitaria con sus amigos y su actitud humilde ante el rey lo convierten en un ejemplo para todos los creyentes en medio de crisis. La historia de la estatua es más que una visión apocalíptica. Es una proclamación de que la historia no es caótica ni aleatoria. Hay un diseño, hay un propósito. Los reinos nacen y caen, pero hay uno que permanece para siempre. Ese es el reino de Dios, inquebrantable, eterno, y su piedra angular es Cristo. En un mundo donde el poder parece estar en manos de imperios, bancos o sistemas políticos, este mensaje sigue siendo relevante. No importa cuán estable parezca una nación, todo lo humano es temporal. Solo Dios establece lo eterno. Esta visión dada en los días de Daniel sigue siendo una advertencia y una esperanza para nosotros hoy. Daniel capítulo 3. La gloria de Babilonia resplandecía bajo el sol ardiente del desierto, y su rey, Nabucodonosor, parecía no tener límites. Aunque anteriormente había reconocido el poder del Dios de Daniel, pronto su corazón fue invadido por la soberbia. Como si el sueño de la estatua no hubiese sido suficiente advertencia, el rey decidió levantar una imagen de oro de proporciones colosales. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos, y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Daniel capítulo 3, versículo 1. Esta estatua no era solo una obra de arte, era un símbolo de control, orgullo y poder absoluto. El edicto fue claro y público. Se convocó a todos los gobernadores, magistrados, jueces, tesoreros, consejeros y autoridades del reino para la inauguración de la estatua. El acto sería solemne, pero también obligatorio. En cuanto sonaran los instrumentos musicales, todos debían postrarse y adorar la imagen. Aquellos que se negaran enfrentarían la pena de muerte inmediata, siendo arrojados al horno de fuego ardiente. Como afirma el texto en Daniel capítulo 3, versículo 6, cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. En este ambiente de tensión y obediencia forzada, destacaron tres figuras que se negaron a inclinarse: Sadrac, Mesac y Abednego, los compañeros de Daniel. No lo hicieron por rebeldía política, sino por fidelidad espiritual. La ley de su Dios les prohibía adorar imágenes de ningún tipo. En el corazón de estos jóvenes vibraba el primer mandamiento: no te harás imagen, no te inclinarás a ellas ni las honrarás.
Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. Su postura era silenciosa pero firme. Preferían la muerte antes que traicionar su fe.